Hoy vamos a revisar las conclusiones del módulo 8 con el tema victimología y atención a víctimas. Como pudiste revisar en los contenidos de este módulo, hay tres aspectos fundamentales que comprender. Uno, ¿por qué es importante la noción de víctima en la procuración de justicia? Recuerda que anteriormente, de acuerdo a las lecturas, generalmente para investigar el hecho criminal o el hecho delictivo, estaba muy centrado en la persona que había cometido el presunto delito y se perdía de vista la persona sobre la que recae este delito, que es la víctima. Por lo tanto, hay tres aspectos fundamentales que tienes que recordar. Uno, comprender adecuadamente cuál es la noción de víctima. Víctima está relacionado con un delito. En relación a eso tienes que identificar quién es la persona. No hay una noción generalizada de víctimas. Hay víctimas dependiendo del acto delictivo, las características de las personas, factores endógenos o exógenos, como pudiste revisar. La victimología es una ciencia que se ha desarrollado precisamente para analizar cuáles son las características de las personas sobre las que recae el acto delictivo. El hecho delictivo, el acto criminal, se explica también a partir de quién es la persona contra la que recae. Entonces, un aspecto fundamental es que revises las obligaciones que tienes en materia de atención a víctimas, que es un aspecto fundamental de la procuración de justicia. Gran parte de los derechos de las víctimas se van desarrollando desde los primeros momentos de la atención, desde los actos de investigación. Hay tres derechos fundamentales de las víctimas, que son el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Desde las primeras actuaciones de las autoridades, estos derechos se tienen que ir garantizando. Entonces, un aspecto fundamental es entender qué es una víctima, cuáles son sus derechos, cuáles son las características de los actos delictivos, pero también las características de las personas. Por lo tanto, otro tema fundamental tiene que ver con los enfoques diferenciados. ¿Cómo se aplican estos enfoques diferenciados a la atención a víctima? Precisamente entender que los daños derivados de un delito van a ser totalmente diferentes si la persona es una niña, si es una persona adulta mayor, si es una persona indígena, si es una persona con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Entonces, en un segundo momento es importante entender cuáles son las directrices, los protocolos que se han desarrollado para la atención a estas personas. Probablemente en tu trabajo te enfrentes a tener que brindar una atención a estas personas y es importante que entiendas cuáles son los lineamientos para la atención. Un tercer aspecto relevante tiene que ver con un enfoque que ya lo marca la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas Local en la Ciudad de México. ¿Cuál es este enfoque? El enfoque psicosocial. ¿Por qué es relevante este enfoque en la atención a víctimas? Precisamente porque nos permite comprender las estrategias adecuadas para poder brindar una atención que respete los derechos de las víctimas durante todo el proceso. El enfoque psicosocial nos permite comprender que los efectos o los daños derivados de un hecho delictivo para las víctimas van a tener características que dependen de diferentes ámbitos donde se desarrollan las personas. Entonces, el enfoque psicosocial ha sido desarrollado por personas que durante muchos años han trabajado en procesos de atención a víctimas, de reparación del daño y nos permite comprender de una mejor manera o de una manera más integral la vivencia de la persona. ¿Por qué este enfoque es relevante en la victimología y en la atención a víctimas? Porque tenemos que comprender que cuando estamos atendiendo a una persona que ha vivido un hecho violento o lo que podríamos entender como un hecho traumático, es decir, que dejó secuelas graves físicamente o psicológicamente, va a haber determinadas rutas de atención que tengamos que adaptar. Generalmente, lo que busca la Procuración de Justicia es hacer que la persona que vivió el daño pueda ir generando un proceso de reparación de este daño. El primer proceso de reparación tiene que ver con cómo la persona accede a la justicia. Este es un enfoque obligatorio desde un marco legal de atención a víctimas o lo que también se conoce como derecho victimal. Es decir, no es una forma en que yo quiero tener o no una actitud amable, sensible a las víctimas, sino nos permite entender un marco teórico, cómo puedo garantizar estos derechos. Posiblemente en los primeros temas que revisamos de la Ley de Víctimas te puede sonar algunos conceptos complicados para llevar a la práctica, pero precisamente este enfoque psicosocial lo que te va a permitir es comprender la manera en que tú
tendrás que atender a una víctima. Te permitirá comprender además que dependiendo del tipo de delito puede haber secuelas diferentes en las personas. Una mujer víctima de violencia sexual va a tener secuelas totalmente diferentes a una persona, un hombre que fue secuestrado. Si bien ambos van a tener secuelas derivadas del hecho, secuelas por la violencia, cada uno va a tener características diversas. Ahora, si pensamos que una persona que vivió este acto delictivo no solamente tiene esta característica derivado de su edad o de su sexo, sino también de su condición social, pensemos que sea una persona indígena que no comprende adecuadamente el español, posiblemente tendremos que adaptar nuestra atención. Y entonces este tercer elemento del enfoque psicosocial en la atención a víctimas es relevante. A veces escucharás o pensarás que tal vez al inicio del curso pensabas que este enfoque, teniendo la palabra SIP, tenía que ver más con atención psicológica, pero no, ya que pudiste revisar las lecturas, pudiste ver que este enfoque puede adaptarse o tiene que adaptarse a cualquier servidora pública que tenga contacto con una víctima, porque en cualquier proceso puede ser necesario que comprendas qué características tiene esta persona, qué efectos está generando en ella los hechos de violencia. Entonces, este módulo te ha permitido una visión más general del proceso de victimización. ¿Qué es el proceso de victimización? Precisamente este proceso que tiene tres componentes fundamentales. Uno, un hecho que puede ser considerado como delito o como violación a derechos humanos. Recuerda que revisamos ambos conceptos. Dos, a la víctima, es decir, la persona sobre la que recae el hecho. Y tres, el daño. Estos serían los tres aspectos fundamentales de un hecho victimizante, como lo define la Ley General de Víctimas. A partir de este hecho victimizante, es importante comprender estos tres aspectos. Nunca se pueden ver de manera separada. Yo no puedo conceptualizar un delito sin entender sobre quién recae esa conducta delictiva. No puedo entender un delito si no comprendo que al mismo tiempo es una violación de derechos humanos. Por ejemplo, piensa en el delito de tortura o en el delito de desaparición forzada o algunos delitos que tienen que ver con violencia de género que al mismo tiempo incurren en una violación a derechos humanos. Comprender qué es esto, comprender adecuadamente esas definiciones, nos permite ir entendiendo el acto victimizante. Dos, nos permite entender quién es la víctima. La víctima no es una característica personal. No soy una víctima por determinadas características que presente, por las secuelas que tengo. Una víctima es una definición en torno a un hecho delictivo. Yo tengo o adquiero la calidad de víctima en un término jurídico en el momento que yo denuncio o investiga un posible acto delictivo o violación a derechos humanos. Y tres, el daño. En el proceso de victimización es muy importante comprender el daño que se genera, porque solo a partir de esto, si tú pudiste revisar la definición en Ley de Víctimas, una víctima se define a partir de estos tres componentes. Entonces es muy importante que no los veas separado, que los relaciones. Por eso estos enfoques, el enfoque diferencial y el enfoque psicosocial que estuvieron incluidos en este módulo, son aspectos que te permiten comprender mejor la interrelación entre estos tres elementos. Espero que con las lecturas que revisaste, con las actividades que hiciste y con el cuestionario hayas tenido una visión más integral del proceso de victimización, que es un elemento fundamental de la victimología, pero también de la atención a víctimas, entendida esta como la garantía de los derechos de acuerdo al marco legal que estás obligado a respetar.